Pues muy buenas noches, en nombre del Ayuntamiento de Mérida, de la Dirección de Cultura, Turismo y Servicios Públicos Municipales, les damos la bienvenida al recorrido guiado por el Cementerio General. Yo soy el profesor Yahvé Jesús Alonso Godoy y voy a ser su guía esta noche. Vamos a iniciar aquí donde en esta administración podemos ver que nos están decorando de manera distinta el cementerio. Sin embargo, parte de nuestra cultura y parte de los yucatecos se va reflejado en el Cementerio General, porque desde la época del Enequem fueron llegando muchas familias a reinar aquí en el cementerio. Vamos viendo que en cada tumba, en cada espacio, vamos viendo culturas distintas. Y eso es lo que ha hecho el patrimonio desde 2013 el Cementerio General. Vamos a ir caminando y nos vamos para acá, si me permiten pasar. Nos encontramos en lo que es la avenida de los mausoleos. Los mausoleos son estos espacios grandes donde aquellas familias o agrupaciones civiles hacían sus últimos lugares donde enterraban a sus difuntos. Aquí vemos, por ejemplo, el de la logia de los masones. Vemos sus valores como es la libertad, la igualdad y la fraternidad. El símbolo del compás y de la escuadra, símbolo de conocimiento, educación, sabiduría. Vemos que también tiene colocado unas cadenas. Cada cadena, cada eslabón es cada persona que pertenece a la logia. Y así están unidos siempre. Aquí también vamos a visitar estos espacios que también nos llenan de tradición y de cultura. La arquitectura del Cementerio General es única en Latinoamérica. Mucha gente decoraba sus bóvedas con estas imágenes de mármol. Acá atrás vemos una ánima en pena. El mármol era traído de Francia o de Italia. Y estos monumentos que vamos viendo nos representan ese dolor que pasa a la familia al momento de perder a un ser querido. También tenemos monumentos de estilo neoclásico maya. Aquí vemos una pequeña tumba. Vemos también los mausoleos de los enequeneros. Aquí nos vamos a detener tantito, me permiten pasar. Aquí se encuentra el muro de fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto. Aquí es donde se encuentra su busto. Felipe Carrillo Puerto fue un gobernador y en 1924 fue brutalmente asesinado. Felipe Carrillo Puerto fue ese gobernador que luchó por los que más necesitaban, desde los campesinos mayas hasta la clase obrera. Abolió la esclavitud, les dio posesión a la vivienda en la cual ellos vivían y muchos derechos en su época. México estaba viviendo una guerra civil donde el ejército de los huertistas lograron convencer a los grandes hacendados que tenían este enojo con Carrillo Puerto por quitarles a sus campesinos, quitarles sus propiedades para dárselo a ellos. Entonces lo convencieron de que ellos financiaran la guerra civil a cambio de la cabeza de Felipe Carrillo Puerto. Y es aquí, es en este muro, donde es brutalmente ejecutado Felipe Carrillo Puerto y sus compañeros socialistas, entre ellos 3 de sus hermanos. Comentaban palabras coloquiales que utilizaban los militares en ese entonces era: hay que matar al perro para que se muera la rabia. Y en su momento dijeron: no, mejor acabamos la rabia. Por eso acabaron con todos sus compañeros, que como podemos ver acá, está la placa de los que fueron brutalmente asesinados ese día. Este muro era parte de un perímetro que protegía la antigua casona de los animales silvestres. Recordemos que todas estas haciendas se dedicaban al Enequem y tenían amplios campos de cultivo. Este muro se quedó para recordarnos la muerte de Felipe Carrillo Puerto. Aquí enfrentito también vemos un monumento del Art Deco maya, del Art Deco. El Art Deco lo vemos donde se van conjugando trazos, líneas e ideas para hacer un monumento. Como podemos ver, es un ángel
Pero este ángel le tiene dispuesta esa decoración en sus alas. Pareciera proteger, abrazar a los que se encuentran durmiendo en la eternidad. El arte también lo vemos en la ciudad de Mérida, en el Teatro Armando Manzanero, en la Facultad de Medicina de la UADY o en el edificio Telmes que se encuentra en el Zócalo de la ciudad. Seguimos caminando, me esperan tantito. Vamos a llegar al primer área de pequeños. Ahí nos detenemos, si me permite tantito. Vamos a ver un monumento que ha sido visitado por propios Este monumento lo conocemos como la Niña de la Gallina. En Yucatán, nosotros degustamos una rica comida, un consomé que se llama el puchero. De manera cotidiana se hace de gallina, pero cuando tenemos alguna fiesta se hace de 3 carnes, puerco, res y pollo. Sin embargo, en esta casa una niña tenía su gallinita, la cual fue sacrificada para hacer el rico puchero. Cuando se entera de que habían matado a su gallina, se muere de la tristeza y por eso tiene este monumento, la Niña Blanca Rosa. Así llegamos a lo que es la antigua casona de la hacienda San Antonio Xcojolté. El casco de la hacienda es original. En 1821 se convirtió en el cementerio general de la ciudad de Mena. Vamos a detenernos aquí tantito para poder apreciarlo. A pesar de que en ese tiempo esta función la tenía la Iglesia Católica, vamos viendo la influencia en todo lo que es la decoración del cementerio. Imágenes marianas, Cristo, Sagrados Corazones de Jesús, ángeles, que van, como podemos ver, decorando todas estas bóvedas, pequeñas cúpulas, pequeñas catedrales. Cuando inicia el cementerio, esta fue la primera parte de los pequeños. La primera parte de los adultos se encuentra ya enfrentito y es el grupo A. Entre estas tradiciones católicas se consideraba que no podían juntar a los niños con los adultos porque pudieran ensuciarlos con sus pecados, y por eso se decide tener en áreas separadas a los niños de los adultos. También, como podemos ver, tradiciones que tenemos sobre todo aquí en el cementerio general, está la campana. La campana era la forma de avisar antiguamente. En este caso, en el cementerio, tenemos esta campana que desde hace más de 200 años ha estado sonando para avisar cuando hay un servicio. Con una campanada es que hay un entierro. Con 2 campanadas es que hay una ubicación. Hay gente que no ubica a su difunto y necesita ese apoyo, y con esto vienen los sepultureros a ubicarle su tumba. Cuando hay 5 campanadas, es lo mejor, que nadie quiera acá con nosotros. Es cuando tenemos que venir a buscar el material y pues casi nadie quiere, ¿no? Aquí vemos también un mausoleo que es el de los creadores de la canción yucateca. Ahí se encuentran los más grandes poetas y trovadores, desde Guti Cárdenas, Ricardo Barberín, Pepe Domínguez, nuestro más grande poeta, José Peón Contreras, que el teatro más importante en el estado de Yucatán lleva su nombre, Daniel Ayala Pérez, entre tantos. Ahí nos platicaba, sobre todo su más grande exponente moderno, que es Armando Manzanero. Ahí se encuentra su papá Santiago Manzanero. Él nos decía que le pidió a don Manuel Montes de Oca, uno de los más grandes compositores y letristas, que le hiciera una canción a su mamá, doña Juanita Canché. Doña Juanita Canché, la mamá de Armando Manzanero, fue una de las más grandes representantes de la jarana, este baile yucateco. Inclusive inventó muchos de estos pasos de este baile.
La canción se llama Flor de Azar y es una de las canciones más bonitas, más románticas y más cantadas a nivel mundial, inclusive hasta por los Beatles. Aquí vemos, nos vamos a correr un poquito, la rotonda de los hombres ilustres. Aquí se encuentran los restos, aquí vamos a parar, porque nos vamos hacia la Teotihuacán. Aquí se encuentra un perrito. Aquí se encuentran los restos de Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos, Wilfrido, Benjamín y Edesio, que fueron asesinados ese mismo día. El licenciado Manuel Bersunza y Bersunza, que fue un gobernador saliente cuando gana Felipe Carrillo Puerto. El periférico de la ciudad de Mérida lleva su nombre. También se encuentran otros personajes que fallecieron posteriormente, como Agustín Franco Aguilar, que también fue gobernador, o su hermana Elvia Carrillo Puerto. Yo les comento que en el poco tiempo que Felipe Carrillo Puerto, porque fue gobernador casi en 2 años, hizo mucho por Yucatán y su trabajo trascendió hasta todo México, o pudiéramos decir que un poquito más lejos. Fundó más de 420 escuelas públicas, nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, abolió la esclavitud, hizo otras leyes civiles, entre ellas la del aborto, la de posesión de vivienda. Realmente, si recordamos, él fue un general zapatista y conocía de leyes agrarias. Sin embargo, también fue encarcelado. Cuando fue encarcelado Felipe Carrillo Puerto, en vez de dedicarse al ocio, se dedicó a traducir la Constitución de México al maya, para que así todos los campesinos mayablantes pudieran defenderse de los embates legales de los hacendados. Como podemos ver, muchas de sus obras de Felipe Carrillo Puerto hasta hoy en día son vigentes. Muchos consideran que la más importante fue los derechos de la mujer. Para 1923, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, llega a la ciudad de Mérida la maestra Rosa Torres como la primer regidora en la historia de todo México, cuando el derecho a voto en México, sobre todo para las mujeres, empezó a llegar casi en 1960. Casi 40 años estaba adelantado Yucatán con sus mujeres que estaban participando en esta vida social. Este movimiento de las mujeres yucatecas fue atraído no solamente por la gente del centro, sino también por Alma Riff, una periodista del New York Times, que vino atraída por este movimiento feminista, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cipcicero, Consuelo Zavala, que fue la primera en tener una escuela para señoritas. Y como podemos ver en Yucatán, no solamente los derechos de la mujer han sido y serán siempre respetados. Hoy el Senado de la República da una medalla a la institución o persona que defiende los derechos con la medalla que se llama Elvia Carrillo Puerto, defendiendo así los derechos de la mujer. Tanto en la trova yucateca, en los poemas de los grandes artistas que tenemos acá en Yucatán, la mujer siempre ha sido ensalzada y querida. Y es así como tenemos que tenerla. Recordemos que en ese entonces fue complicado porque vivíamos en un país considerado machista, pero en Yucatán siempre había reinado el matriarcado. Hubieron varios documentales donde preguntaban cómo es que las mujeres tenían esa posición social, pero sobre todo familiar en la casa. Y no era la mamá la que mandaba, como hasta mucho nos puede pasar aquí. No es la mamá, es la abuelita. Y en muchas ocasiones preguntaron a los abuelos, ¿cómo es que la abuelita manda? Y decían, no, es lo que ella diga. Y eso es parte también de nuestras tradiciones como yucatecos, que también tenemos que respetar. El cuidar y respetar a las mamás, a nuestras abuelitas, a nuestras hermanas, pero también a toda mujer. Vamos a seguir caminando hacia acá. La familia Herrera en Yucatán es reconocida. Herrera es reconocida por la comedia regional.
Aquí se encuentra una lápida de la familia Herrera dedicada a su abuelita, donde también el Chino Herrera, se ve su nombrecito acá, como el de Mario y Fernando Herrera. Recordemos que en ese entonces Daniel el Chino Herrera fue uno de los más grandes cómicos profesionales que ha dado Yucatán. Fue un cómico tan versátil, tan alegre, tan carismático, que brilló en la época del cine mexicano. Hizo películas, inclusive consideran que es el actor que más películas hizo con Cantinflas. También estuvo con Tintán, también con Pedro Infante, por ejemplo, en la película Gitana Tenías que Ser, donde era una historia romántica, donde Pedro Infante era un artista, un cantante que se enamora de una española. El Chino Herrera era su manager, y es una comedia muy bonita que hasta hoy en día nos pudiera hacer reír, sobre todo ver la actuación del Chino Herrera tan natural. En la radio de ese entonces, donde la gente se sentaba alrededor a escuchar las noticias, a escuchar las historias, las novelas, también había un programa que se llamaba El Estudio Radio, donde don Paco Mantesco, que muchos pudieran saber, una eminencia en la radio, era el que dirigía este programa. Y a su lado estaba Daniel el Chino Herrera, llevando la parte cómica y la parte alegre. El Chino Herrera es ese actor que era su creatividad, era su alegría, era su forma de ser que nos hacía reír. No se mofaba, no se burlaba. A veces decimos que con la burla es muy fácil hacer reír. Él no lo hacía así. Es decir, él no hacía bullying. Él era su misma forma alegre, que era la que contagiaba su alegría. Me comentaba un compañero que ha fallecido en Valencia, que la gente que vino a despedirlo fue tanta que esta avenida que vemos, que es la Chuchino, que es la más larga, se llenó para despedirlo. También acá vemos en este espacio al licenciado y abogado Delio Moreno Cantón. A él se le atribuyen trabajos poéticos, trabajos periodísticos, inclusive ser político. Jugó 2 veces ser gobernador y perdió. Le hicieron un fraude electoral. Sin embargo, su trabajo periodístico es el que más ha perdurado. Fundó la revista Mérida, que hoy la conocemos como el Diario de Yucatán, y es uno de los diarios de mayor circulación a nivel regional. Seguimos por acá. Vamos viendo que en el cementerio, cuidado con los cablecitos, con las botellitas. Vamos a ir hacia acá. Pero también nos llama la atención el estilo de la arquitectura. Teníamos desde las pequeñas esculturas bodas, el ángulo francés, identificado aquí en este ángel, sobre todo por ver esta naturaleza de la misma. Vemos pequeñas catedrales, vemos monumentos también entrecortados, que por cuestiones que la familia considera que no llegó esta persona a la vejez. También tenemos un ángel que lo vemos en aquellas postales, en aquellas películas que vienen a buscar a la persona cuando muere, el ángel del buen morir. Lo tenemos en una versión medieval, cargando un libro donde venía escrito el nombre de la cual la persona venía a buscar. También aquí vemos otro ángel que ya cargó. Nada más nos llama también la atención la lápida que tiene. Si me permite tantito. Les comentaba que en Yucatán, gracias al inmigrante, vino mucha gente a vivir a Yucatán. Y cuando fallecieron, los dejaron prácticamente en sus lugares. Aquí vemos una lápida que muestra. Aquí en Yucatán tenemos turcos, árabes, libaneses, chinos, coreanos, japoneses, alemanes, franceses, italianos, tanta gente que ha venido a Yucatán. Lo bonito de esta gente que ha venido es que también ha venido a participar, ha venido a trabajar, pero sobre todo a respetar al pueblo yucateco. Se ha incorporado a las tradiciones que tenemos. Y muchos lo dirán,
comen su grill, comen sus tamalitos, comen sus palomitas. Esa es parte de la riqueza que tenemos como Yucatán. Aquí vamos a visitar uno de los mausoleos que según documentos es el más antiguo, el de la familia Medina. Este cuenta con unas lámparas y un enverjado que se encontraban en un barco que cayó. El estilo afrancesado se ve reflejado en este tipo de construcciones. Si me permiten tantito, voy a pasar acá adelante a mostrarles el mausoleo. Yo quiero preguntarle a la gente, cuidado con el escaloncito. Ahí paramos, aquí paramos. Hay una familia acá en Yucatán que ha elaborado unas ricas y deliciosas galletas. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde? ¿Cómo se llaman esos ricos globitos, bizcochitos que en este momento que hubo un ciclón se gastaron? ¿Se acuerdan? Pues esta es la familia, este es el mausoleo de la familia Longuey. ¿Sí? Hoy en día, el darle mantenimiento a estos espacios corre a cargo de los dueños. Y les puedo platicar que en esta nueva administración que estamos teniendo, se están agilizando los trámites para recuperar estos espacios. Nos detenemos aquí tantito. Este es el caso del mausoleo de la Arquidiócesis de Yucatán. ¿Permiten acá? Este mausoleo, como podemos ver, lo están restaurando. Se cambió la puerta y se hizo la puerta idéntica a la que tenía, según los documentos. Llevaba años en poderle darle mantenimiento. Recordemos que darle mantenimiento a uno de sus espacios es complejo. Hay que sacar los diversos permisos y tiene que tener esa relación los diversos niveles que lo componen. Hay que sacar el permiso de vida, el ayuntamiento y las autoridades. Hoy en día, en esta administración, se está llevando a cabo la reparación, la restauración de muchas bóvedas, muchas tumbas. Y por eso también les invitamos a que aquellas personas que tengan algún espacio, pues también se acerquen para poder realizar sus trámites. Yo soy del barrio de San Cristóbal, algunos de por acá conocerán esa iglesia. Y aquí teníamos al padre Jaime Guzmán, padre Jaimito, y nuestro más, el que acaba de venir, el padre Manuel Vargas, el monseñor Manuel Vargas. Entonces les digo, el mausoleo de la arquidiócesis alberga a aquellos padrecitos que cuando fallecen no tienen un lugar donde depositarlos. También nos llama la atención sus ángeles custodios. Están elaborados en mármol. El mármol tiene unas pequeñas manchitas grises, estas las tiene de manera diagonal, estas las tiene de manera horizontal. Nos llama la atención que en este ángel custodio, y sobre todo ahorita que hay lluvia, pareciera que de su párpado inferior hasta su barbilla está lagrimando. Ha sido tallado, ha sido limpiado y sigue teniendo esa pequeña mancha que no coincide con las demás manchas del mar. Si cayera de la frente, como podemos ver, la gota se quedaría ahí y caería directo, porque no hay espacio para que corra. Y podemos ver que aquí, inclusive ahorita que está lloviznando, pues se pudiera ver más impresionante, pareciera que está lagrimando, pareciera que está llorando. Seguimos para acá. Pareciera que el tiempo en el cementerio se detiene, que hay cierta quietud y que la naturaleza no pasa. Paramos allá tantito. Aquí vemos un mausoleo de la familia Zavala de Nivel. Con un pequeño arbolito fue creciendo en su techo hasta el momento de convertirse en un gran árbol, pero sobre todo sus raíces entraron a lo que es la estructura del monumento. Todas las piezas que vemos acá abajito de mármol se encontraban en la parte alta. Mover una de estas piezas no lo hacemos ni entre 5 o 10 personas. Eso nos muestra que también lo que es el tiempo pues nos cobra la factura.
El material que se utiliza en Yucatán no siempre es tan duradero debido a nuestra cercanía con el mar. Aquí vemos un enverjado que está fechado. Con 1871. Los que somos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, sabemos que un enverjado no dura tantos años. Sin embargo, también pudiéramos decir que a lo mejor el material ha sido hecho de manera más económica, porque este inclusive, si ustedes lo tocaran, no lo voy a tocar. Si ustedes lo tocaran van a ver que todavía se encuentra muy resistente, es muy fuerte todavía. Y eso representa que la calidad también, pues también pasa, rompe su frontera. Aquí vemos un mausoleo estilo gótico, muy parecido a lo que vemos en Francia, reconocido así con sus columnas alargadas y caídas. Este monumento, como podemos ver, tiene un tono de color rosa. También aquí vemos este monumento que nos indica que la señora María Concepción tuvo una infancia, una edad madura, una vejez, y falleció ya grande, por eso tiene una lámpara al fondo. A diferencia de este, que tuvo esa infancia, esa adolescencia, edad madura, y es cuando no cumplió con el ciclo de la vida. Eso nos muestra el ciclo. ¿Compraste? ¿Cuánto costó? Aquí tenemos la lámpara. A ver si nos tienen quietecitos acá. Los yucatecos tenemos una muy bonita relación con nuestros hermanos campechanos. ¿Sí? A veces ellos comentan que siempre los hacemos bullying, pero también a veces toca el momento de necesitarse, ¿no? Resulta que un campechano amante del mar quiso que decorara su bóveda con un coral. Los yucatecos decimos que los campechanos hacen las cosas al revés, sobre todo porque cuando vamos a Campeche y pedimos un panucho, nos dan un salud. Cuando pedimos un salud, nos dan un panucho. Sin embargo, este campechano, digo, cuando hasta yo me voy a dejar ustedes, yo lo decía de manera amistosa, porque realmente es convivencia, es como nos llevamos en los temas. No más nos peleamos, pero nos llevamos bien. Y ese campechano decoró su tumba con ese coral y le dejó dicho a la familia y a sus amigos que cuando pregunten por su tumba digan: es un yucateco que no dio su cabeza. No es cierto, es un coral. Aquí vemos también el mausoleo de la familia Ponce. Me pregunta si yo les pudiera preguntar si recuerdan a las abuelas, porque ellos les regalaron sus leches. Ya saben. Está muy bonita la historia uno trabajaba en las gemelas y el otro trabajaba en la otra. Entonces se enamoraron cuando se veían. ¿Y dónde no? Y había una pequeña que podemos ver de las familias, la familia Barbachano. Ahí están los Castro. Y la paz nos encontramos en lo que se llama
Y jardines de paz, y ese cementerio está aportado en la calle. Juntos los tres tienen más de 180,000 metros cuadrados. Tenemos más de 25,000 bóvedas, más de 14,000 osarios, más de 70 de esos hermosos mausoleos. Aquí podemos ver la diferencia que hay entre un osario y una tumba. El osario solamente lleva restos en forma de cenizas o huesitos metálicos, y las tumbas solo se llevan un ataúd completo. Había gente que nos comentaba aquí en el cementerio general qué tipo de personajes históricos hay, qué arquitectura hay. Vamos desde el ecléctico, desde el arte que vamos viendo gótico, el arte provenzal, también las casas de estilo paja. Las casas de estilo paja fueron uno de los motivos por los cuales fue nombrado Patrimonio Cultural el cementerio de la ciudad de Mérida. Tenemos a personajes como vimos, como es Felipe Carrillo Puerto y los socialistas. Tenemos a los músicos como Ricardo Palmerín, Guti Cárdenas, Pepe Domínguez. Tenemos a otros personajes que nos dieron historia, más de 8 gobernadores. Aquí cerquita de nosotros tenemos a Héctor Victoria Aguilar, el cual hizo el artículo 123 constitucional. Él lo acuñó. Aquí en el cementerio hay rallies, hay recorridos que se dan a las escuelas, donde cuando vienen ellos van aprendiendo de estos personajes, de esta arquitectura, pero también de la botánica que tenemos en Yucatán, que toda se encuentra compactada acá en este cementerio. Habían jóvenes que han venido de las escuelas y me dicen, por culpa de ese señor trabajamos 8 horas. Y yo les comento que gracias a él trabajamos 8 horas, porque las jornadas laborales antes de eso eran de 15 o 18 horas. ¿Sí? Tenemos también, como les decía, a la maestra Consuelo Zavala, que fue la primera maestra en tener una escuela para señoritas, al maestro Artemio Alquizar Ruz, junto con el profesor Rodolfo Menéndez de la Peña, que hicieron los primeros educaciones orgánicas, es decir, tratar de compactar la educación en Yucatán. Eso le fue dando un realce a la educación en Yucatán. Tenemos también personajes que también le han dado historia a nuestra ciudad. Pero también, fuera de lo que es la historia, fuera de lo que es la cultura, pudiéramos hablar también de nuestra botánica. El cementerio general tiene una ceiba que nos habla de que se considera que está del lado del oriente de la casona. Recordemos que del oriente sale el sol, y tener una ceiba a ese costado significa una buenaventuranza. La ceiba para la época de los mayas era considerado el paso al Xibalbá, al inframundo maya, sobre todo la parte de la raíz. El tronco es la vida la cual tenemos, y lo que son sus ramas, el cielo. Otra planta muy llamativa acá en el cementerio es la flor de mayo. La flor de mayo es esta planta que, identificada sobre todo con la mujer o con las madres. Si nosotros le colocáramos a una estrellita que los griegos llaman Venus, que también es considerada que se le atribuye a la mujer, le ponemos la punta de un lápiz y dejamos que ese lápiz deje la silueta, nos va a dibujar una flor de mayo. Y eso lo sabían los mayas. Por eso se le identifica sobre todo a la flor del mayo, porque tiene el mismo ciclo tanto Venus como la flor de mayo, como las mujeres. Estos conocimientos son ancestrales, como todos los conocimientos que tenemos los yucatecos. Los yucatecos, estamos hablando que para estas épocas de fieles difuntos somos muy respetuosos. No nos gusta hablar tanto de nuestros difuntos, es algo muy íntimo. Si fuéramos a otros lugares, a otros estados de México, vamos a ver que lo manejan de manera distinta, con música, con alegría. Sí somos alegres con nuestros difuntos, con nuestros recuerdos, pero es algo de nosotros. Hay gente que no sale de viaje de paseo, que no hace fiestas,
que no pone la música a todo volumen, hay gente que no lava la ropa. Yo les digo a mi esposa que deberíamos también incluir no bañarnos. Pero es nuestra forma de ver estos tiempos. Cuando barremos la casa, lo barremos de adelante hacia atrás. Pero también comemos algo muy rico, que hace poco tuvimos una feria, el pip. El pip es ese tamal grande que por lo general, para que tenga ese sabor que nos encanta, es horneado bajo la tierra. Y esperamos estos tiempos para hacerlo. Yo les quiero comentar que el que pueda vea en lo que son las redes sociales un documental que se llama El Pip, que es muy bonito y que nos habla de cómo se debe elaborar esta comida, ¿sí? Pero también aquí en Yucatán tratamos de pasar estos días en familia. Cuando tenemos un difunto, sí ponemos nuestro altar como hacen en todo México, ponemos las fotos. Cuando venimos al cementerio nos postamos de manera tranquila, venimos en paz, pero sobre todo aprendemos de nuestros difuntos. Así es como entendemos la vida y la muerte. Es algo muy íntimo, es algo muy de nosotros, ¿sí? Yo soy el profesor Yahvé Jesús Alonso Godoy. En nombre del Ayuntamiento de Mérida, de la Dirección de Cultura, Turismo y Servicios Públicos Municipales, les doy las gracias por el recorrido que les estamos dando y que ustedes hayan venido. No sin antes contarles algo que me están preguntando por gente que tengo alrededor, que si vemos o escuchamos cosas raras. Si me permiten tantito les voy a mostrar algo. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ahí me voy a sacar con permiso. Mira. Me comentaba don Cesario, un compañero que tenemos acá en el cementerio que ya falleció, que en una ocasión vio cerca del Panteón Florido a una mujer cerca de una tumba. La mujer, de apariencia triste, se encontraba viendo la tumba y él se acercó para ofrecerle cualquiera de sus servicios. Muchos de los compañeros que tengo acá en el cementerio son los que hacen los floreros, los osarios, las imágenes, los libros. Don Cesario se acercó y le dijo si no quería algo. Ella le comentó que quería un libro para que así sus familiares pudieran ver dónde se encuentra su difunto enterrado. Llegó al acuerdo de hacerlo por 350 pesos. En ese entonces no había subido la gasolina. Le dio 200 pesos y don Cesario, como muchos de mis compañeros que estaban acá, visten de guayabera y colocó su guayabera sus 200 pesos en la bolsa de arriba y siguió barriendo y limpiando las áreas que le corresponden. Cuando llegó a su casa y quiso sacar sus 200 pesos, solo encontró shish. ¿Saben qué es shish? Restos. ¿Pero qué tipo de restos? Polvito, tierra. Sin embargo, pues él, como se había comprometido, pues y elaboró el libro, lo colocó en el lugar donde había acordado con esa señora. Exactamente a los 8 días vio un grupo de familiares cerca de esa tumba y él se acercó lo más rápido para cobrar esos 150 pesos que le faltaban. Sobre todo porque aquellos muchachos que andan en moto ya lo estaban persiguiendo. Empezó a describir el trabajo que hizo y la familia empezó a negarlo. Comentaban que ninguno de ellos había pedido ese trabajo. Sin embargo, él, viendo la necesidad, siguió insistiendo y empezó a describir a la mujer la cual le había pedido el libro. Entonces, un joven que se encontraba entre los familiares entendió lo que estaba pasando y se acercó a don Cesario y sacó de su billetera una fotografía y se la mostró y le dijo: esta te la pidió. Y él enseguida dijo: sí, es ella, inclusive lleva la misma ropa que tiene en la foto. El joven, sorprendido, le dijo: es mi madre y es la que se encuentra aquí enterrada. Don Cesario entonces, olvidándose de la moto, de los 150 que le faltaban, salió corriendo lo más rápido que pudo del lugar. Sí. Entonces, como podemos ver, don Cesario
como todos los trabajadores que tenemos acá. Ellos, si ustedes se acercan en cualquier día y pudieran platicar, acercarse y platicar con ellos, le van a contar muchas historias que vemos del cementerio. Yo, como les comento, el que vengamos a un lugar y respetemos es parte de nuestras tradiciones. Vamos a seguir hacia la casona y si ustedes gustan, les cuento otra historia. ¿Cuál era el libro? Este es, no, cuéntale más historia. Son parte de nuestras tradiciones. Muchas de estas historias se deben a las pláticas que tenemos con nuestros familiares, con las personas que en él siempre están andando. Hay monumentos que dicen que por ratos parecieran salir de las tumbas, que pudieran salir esos monumentos de mármol y caminar, sobre todo porque siempre que viene gente los ve tan reales. Recordemos que muchos de estos monumentos elaborados en mármol son muy bonitos. Hubo una escuela, la de Albus 30, que fue de las más llamativas y que se dedicaron a hacer por cada detalle ese tipo de monumentos, desde los dedos, los vestidos y las ropas. En el mausoleo de la familia Medina atrás hay un monumento que conocemos como la Arrepentida. Me voy a detener por acá y les voy a platicar de qué trata. Cuenta la historia que es esta mujer que estaba casada con el señor Álvaro Medina. Tenía dos hijas que querían ir a un baile. Ahí nos paramos. En ese entonces, los bailes se realizaban en la sala de las casas. No habían antros, no habían discos. Y las mamás acompañaban a sus hijas a los bailes. Incluso hay quienes nos cuentan que la mamá decidía con quién bailaba su hija. Si a la mamá no le parecía el joven, le decían a su hija con este movimiento, ¿no? Y las hijas, aunque no lo crean, obedecían. ¿Sí? Pues resulta que estas dos muchachas convencen a la mamá de irse al baile, a pesar de tener al papá enfermo. Cuando regresan, él ya había fallecido. Esta versión se le conoce como la Arrepentida. Los que trabajamos aquí en el cementerio no sabemos si está arrepentida en que falleció el señor o si sus hijas buscaron novio. Lo que sí sabemos y sugerimos, sobre todo a las suegras, que nos dejen ir al baile con sus hijas, que se quede ahí a cuidar a su marido y no le va a pasar lo mismo que a la Arrepentida. Seguimos por acá. Al general Guillermo Palomino, este gobernador se le atribuye el haber hecho este camino que es la calzada del cementerio general y también el camino real hacia Campeche, que es la calle 81, que es esa calle que tenemos acá afuera. Recordemos que antiguamente los camposantos, panteones y cementerios se encontraban a la salida de los municipios o de las poblaciones. Vamos a parar aquí un ratito. Hoy podemos ver que el cementerio se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, debido al crecimiento demográfico. Les voy a comentar el último. ¿Sí? Entró una gente, unos muchachitos, unos estudiantes, unos jóvenes, adolescentes al Panteón Florino. El muro es muy bajo. Y resulta que empezaron a correr para ver si vean al Ixtabay, al Chimurú, al una luz.
Sin embargo, como jóvenes esos empezaron a correr y se dieron cuenta que habían espantado a un animalito que más espantaron ellos. Ese animalito lo malnombraron, se llama zorro. Pero es una salida. Y ellos salieron corriendo. Entonces, cuando se espantaron estos muchachos, salieron corriendo. ¿Qué les decimos a los que vienen y nos visitan? Que respetemos el lugar. ¿Por qué? Porque no estamos en un lugar que merece respeto. Aquellos que vienen a visitarnos, ya sea porque vengan a ver a los difuntos o a conocer, vengamos en ese ambiente. Yo soy el profesor Yahvé Jesús Alonso Godoy, en nombre del Ayuntamiento de Mesa. Les doy las gracias por haberme acompañado esta noche. Que tengan buena noche. Hasta luego. Un aplauso para nuestro amigo el maestro Yahvé Alonso, que estuvo con nosotros en este maravilloso recorrido que se dio aquí en el interior del cementerio general de la ciudad de Mérida, la antigua hacienda Ixcocolte. Bueno, pues les seguimos invitando también para que sigamos permaneciendo aquí en este cementerio municipal, porque tenemos este punto ubicado en la cercanía de la casona, donde tenemos a nuestras almas para que puedan pasar y tomarse la fotografía y llevarse un recuerdo inolvidable de su estancia y visita en el marco del Festival de las Ánimas 2024. Así que seguimos, continuamos, muy buenas noches. Esto es Festival de las Ánimas 2024. Lo tiene él. Y asimismo le recordamos a la gente que por favor solo podemos transitar en la calle principal y en las banquetas laterales. Está estrictamente prohibido que estén paseando y deambulando entre las tumbas. Así que por favor mantengamos el orden y el respeto a este lugar santo, caminando únicamente en la calle principal y en las banquetas laterales.